de los misterios, jamás se sabe cuál será su trayectoria. Tienen la gracia de mandarnos al infierno, pero si quieren con su amor nos dan la gloria. Yo soy feliz con solo verlas de cerca, pues todas tienen de mi mano la medicina. Cualquier dolor me da coraje, se me quita, teniendo enfrente una silueta femenina. Es la mujer divina ser que Dios al hombre concedió para alegrar el corazón con su presencia. Y hasta la noche no hay placer como el que brinda una mujer cuando se entrega sin medida y reserva.